que vamos a hacer va a ser desmontar el motor. Bueno, pues para desmontar el motor, lo primero que tenemos que hacer es sacar las escobillas o carbones. Entonces, con una pinza retiramos el muelle y sale el carbón o escobilla. Y en la otra, pues vamos a hacer lo mismo. A ver que se aprecia el detalle. Aquí lleva un muellecito, lo retiramos y deja libre la escobilla. De esta manera ya tenemos, el inducido puede girar libre y lo podemos sacar sin problemas. Bueno, pues lo próximo que vamos a hacer es desmontar esta tapa. Esta tapa, pues simplemente girándola un poco, ¿ves? Debe salir. Aquí quitamos la tapa y le vemos si tiene arandelas del juego axial del inducido, y efectivamente las tiene. Y podemos sacar el inducido. Ahí vemos el inducido y el colector. Retiramos las arandelas de juego axial que pueda tener por la parte del colector. Y ahí dentro tiene otra. Lo que pasa es que el imán nos va a joder un poco la marrana. Vamos a ver. Y efectivamente ha salido. Y estas las vamos a guardar. Ahí vemos el inductor, el campo inductor, que está formado por imanes permanentes, y lo que nos interesa es el inducido, que es este de aquí. Bueno, pues antes de proceder a desmontar el inducido para proceder a su rebobinado, pues tenemos que anotar varios datos que nos van a hacer falta para poder ejecutar el bobinado. Bueno, pues el primero de esos datos es el número de polos de la máquina. Bueno, pues en este caso el número de polos está bien claro. Aquí tenemos el estator o inductor con imanes permanentes, que entonces el número de polos pues sería 2. El número de polos se simboliza con la expresión 2P, pero que no quiere decir dos polos, o sea, simplemente el 2P significa el número de polos. En este caso sería 2. Bueno, el número de ranuras del tambor. Bueno, los inducidos normalmente se bobinan en tambor. También se pueden bobinar en anillo, pero no es el caso. Lo más habitual es el tambor. El tambor es esto. El tambor es una armadura giratoria que, como vemos, está formado por un empilado de chapas magnéticas para evitar los efectos de las corrientes parásitas o de Foucault. Bueno, pues entonces el número de ranuras de este tambor, ahí tenemos una donde tengo el dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ranuras. O sea que tenemos un tambor de 8 ranuras. Bueno, ahora vamos a contar las delgas que tiene el colector o conmutador, que es este. Está bastante fogueado y no se ve bien, pero bueno, aquí lo ponemos de frente. Tengo el dedo, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Y el ancho de bobina, también llamado paso de ranura, es el número de ranura del tambor que ocupa una bobina, que en este caso
es bien visible, 1 y 2, es decir, el ancho de bobina es 2. Cada bobina ocupa 2 ranuras del tambor. Y una cosa que nos quedaría sería el número de espiras que tiene cada bobina, que eso lo veremos cuando el devanado se desmonte. Bueno, aquí una cosa, vemos que el número de ranuras del tambor y el número de delgas del colector es el mismo, es decir, son 8 ranuras y 8 delgas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, cuando esto ocurre, que el número de secciones inducidas y bobinas son iguales, o lo que es lo mismo, solamente tenemos bobinas sencillas, una entrada y una salida. Bueno, pues en máquinas eléctricas se denomina bobina, en este caso máquinas de corriente continua, se denomina bobina a cualquier arrollamiento que va entre 2 ranuras del tambor. Bueno, pues cuando ese arrollamiento tiene una entrada y una salida, es decir, aquí irían 2 delgas del colector, ese arrollamiento se llama bobina elemental o también sección inducida. En este caso, el número de secciones inducidas y el de bobinas es lo mismo, es decir, todas son bobinas simples. Si nos diéramos el caso que entre 2 ranuras, un arrollamiento situado entre 2 ranuras, pues tuviera 4 puntas, es decir, serían 2 bobinas simples o 2 secciones inducidas, entonces en este caso tendríamos 2 secciones inducidas por bobina. Bueno, pues cuando esto ocurre, por ejemplo, el colector va a tener siempre el doble de delgas que ranuras el tambor. Esto ocurre mucho en los motores universales. Y otra cosa es la forma de conectar el devanado al colector. Devanado ya sabemos que solamente se trata de liar hilos de cobre aquí entre las ranuras del tambor del inducido. Bueno, pero ahora, ¿cómo se conecta? Bueno, se conecta cuando tenemos en este caso una bobina sencilla o sección inducida, o bobina elemental, como queramos llamarlo. Bueno, pues cuando la conectamos entre 2 delgas consecutivas del colector, cada una de ellas, luego partimos de la misma delga y bobinamos. Este sería el ancho de bobina o paso de ranura, esta distancia, que siempre es la misma, y vamos a una delga contigua que se dice que el devanado es imbricado. En este caso lo tenemos muy fácil porque cada sección en dos delgas consecutivas del colector, las que sean, las que nos dé la gana, va a haber siempre una sola sección inducida, independientemente de que la bobina en la que esté esa sección inducida tenga una o más de ellas. Sin embargo, también podemos conectarlas en serie, es decir, conectar una bobina elemental justo a la mitad del colector, es decir, de aquí a aquí, luego partir y volver a otra delga consecutiva. En este caso, y a diferencia de este caso, entre 2 delgas consecutivas, en este caso esta y esta, que son las únicas que he dibujado, va a haber siempre 2 secciones inducidas. Aquí teníamos una y aquí teníamos 2. Este tipo de devanado se utiliza cuando, por ejemplo, tenemos mucha tensión, son motores de mucha tensión y se tiende a poner en serie el mayor número de espiras posible. Bueno, este tipo de devanado también se usaba antiguamente en los motores de arranque de los camiones o de motores diésel grandes.
Bueno, pues una vez que ya sabemos todo esto, pues vamos a empezar a desarmar el inducido. Bueno, pues el primer paso que he hecho para iniciar el desmontaje del inducido, bueno, vamos a enfocamos un poquito. Bueno, ha sido, las delgas del colector tienen unos puntos de conexión que son estos, y lo que he hecho ha sido levantarlos. Esto normalmente va plegado porque aquí van soldados los extremos de cada una de las secciones inducidas. Es decir, que esto lo que he hecho con la pinza ha sido abrirlo y dejarlo abierto para que me facilite el devanado, el ir enganchando la bobina, porque aquí en cada delga, como vemos, tiene que ir dos puntas, es decir, dos entradas o dos salidas de bobina. Bueno, pues esto es lo primero que he hecho, y lo próximo será pues ya cortar el devanado. Y ahora vamos a proceder al corte del devanado viejo utilizando el rotalín. Nosotros vamos a cortar por aquí, por la zona más cercana al colector, para poder extraer las bobinas lo más enteras posibles para determinar la sección del hilo y el número de espiras por bobina. Bueno, vamos a ver. Bueno, hay que no se nos deshaga la bobina para poder contar el número de espiras. Bueno, pues acabo de retirar todo el cobre del inducido. Me he retirado las 8 bobinas porque en este tipo de inducidos, cuando el número de bobinas que tiene el inducido siempre equivale al número de ranuras del colector. En este caso tiene 8 bobinas. Y aquí tenemos este cobre que lo podemos reutilizar o lo podemos tirar. Pues bueno, yo voy a tratar de reutilizarlo porque no me gusta tirar el cobre, que por cierto está bastante caro. Y como veis, he rescatado algunas bobinas en su totalidad para obtener el importante dato del número de espiras y el diámetro del hilo utilizado. Bueno, y son 66 espiras, es decir, la vamos a apuntar aquí, 66 espiras, y el diámetro del hilo son 0,3 milímetros. Este es el diámetro. Bueno, pues este será el hilo que vamos a necesitar para bobinar. Bueno, habrá que hacer un carrete con bastante hilo, con bastante cobre, para que no nos quedemos cortos, porque el devanado hay que hacerlo del tirón, hay que hacerlo de una pieza, sin empalmes.
Pues una vez que tenemos el inducido totalmente pelado, una parte importante es el tema de los aislamientos. Normalmente los inducidos llevan en el interior de las ranuras un papel aislante o pressband. En este caso el fabricante nos lo ha puesto muy fácil, porque aquí, como se puede observar, el tambor está forrado de una capa plástica y la capa plástica llega por dentro de la ranura. ¿Veis? Se aprecia por dentro de la ranura. En el lado del colector exactamente igual, y el eje también está forrado de plástico, con lo que no vamos a colocar las aislaciones de pressband porque no va a ser necesario. Bueno, pues dicho esto, el devanado lo voy a ejecutar como devanado imbricado. ¿Imbricado? ¿Qué quiere decir eso? Pues que entre dos delgas consecutivas del colector hay una sola sección inducida. Es decir, si partimos en la delga número 1 hacia la ranura número 1, seguimos el contorno de la bobina y tendremos que acabar en la delga número 2. Y de la delga número 2 partimos a la ranura número 2, recorremos todo el paso de ranura o ancho de bobina hasta la ranura número 5 y volvemos hacia la delga número 3 y así hasta acabar todo el devanado. Una cosa que quisiera matizar, que es que al principio, cuando tomamos los datos referentes a las bobinas, hablaba del ancho de ranura o paso de bobina. Yo dije que el paso de bobina eran 2 ranuras, pero vamos, esto es porque yo lo hago siempre así. Yo siempre tomo en cuenta las ranuras libres que quedan entre los lados de una bobina. Pero normalmente en todos los libros, en todos el material, la bibliografía que podéis consultar sobre bobinados, el ancho de bobina resulta de dividir el número de ranuras entre el número de polos de la máquina. En este caso, el tambor tiene 8 ranuras y es una máquina de 2 polos, pues 8 dividido entre 2 son 4. Es decir, que la bobina ocupará 4 ranuras, contando las ranuras que ocupan los dos lados de la bobina. Bueno, esto quiero matizarlo, quiero dejarlo claro. Lo que pasa es que yo siempre me guío por las ranuras libres, pero esto es así. Y ahí vemos que el ancho de bobina, contando los dos lados de bobina, es 1, 2, 3, 4. Es decir, que la primera bobina está devanada desde la ranura 1 hasta la ranura 4. Eso es el ancho de bobina que corresponde al paso polar de la máquina. Bueno, pues la gente que tiene experiencia devanando inducidos, pues esto lo hace sobre la marcha. Lo que pasa es que yo he querido facilitar las cosas para las personas que quieran hacerlo por primera vez. Por ello, he marcado el tambor y he numerado las ranuras para así, a la hora de bobinarlo, para que no nos equivoquemos. También he marcado con cinta la delga número 1 y aquí tenemos la ranura 1. Vamos a el enfoque, ranura 1, ranura 2, es decir, cuando coinciden los dos numeritos, ranura 3, ranura 4, ranura 5, 6, la séptima y la octava. Y así no tendremos problema cuando nos pongamos a devanar y no nos equivoquemos. Y repito que este trabajo hay que hacerlo con mucha paciencia. Bueno, pues para facilitar aún más el devanado, pues yo me he hecho esta tabla.
el número de bobinas, en este caso secciones inducidas, al ser bobinas simples, pues el número de bobinas es igual al de secciones inducidas. Bueno, el número de bobinas es igual al número de ranuras. En este caso son 8 ranuras, son 8 bobinas. Y para facilitar el devanado, pues yo he hecho una tabla. Por ejemplo, la primera bobina pues va desde la ranura 1 a la 4. La segunda bobina de la 2 a la 5. La tercera bobina de la 3 a la 6. De la cuarta bobina, la cuarta bobina, perdón, de la ranura 4 a la ranura 7 y así hasta acabar el devanado. Bueno, una cosa que no he dicho, que el devanado es a 2 capas, como suelen ser la mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en cada ranura del tambor va a haber siempre 2 lados de bobina. Es decir, como nos muestra el esquema que tengo hecho. Y ya, sin más dilación, pues el próximo paso pues ya será conseguir el cobre y empezar a devanar. Bueno, pues para empezar a devanar, tomamos hilo, ahí vemos la punta, localizamos la delga número 1, como es esta, la que tengo yo marcada aquí, y entonces le hacemos un lazo. Le hacemos un lacito, así. Bueno, este rabo luego lo cortaremos y una vez que le hemos hecho el lacito, damos una vuelta aquí en el eje del inducido, que se vea bien. Y ahora vamos a devanar la primera bobina. Entonces, del 1 al 4. Bueno, pues buscamos la ranura 1, que sería esta ranura, y nos la llevamos a la ranura número 4. Esta ranura. Como vemos, nos quedan 2 ranuras libres. Y esto ya pues es empezar a liar. Vamos liando hasta completar las 66 espiras de las que consta el devanado. Bueno, pues una vez que la última espira de esta bobina ha sido devanada, pues entonces le damos una vueltecita aquí al colector. Bueno, como el bobinado es a derechas y sin cruce, pues entonces hemos hecho la bobina 1,4, ¿no? Bueno, pues la tachamos, 1,4, y ahora 2 y 5, es decir, nos vamos a la ranura 2, de la ranura 2 a la 5, pero antes hay que hacer el paso por la delga. Entonces hacemos un lazo, damos otra vuelta al colector y nos vamos a la ranura número 2, que es esta. Ahí está. Y hasta la ranura número 5, que es esta. Bueno, pues esta es la ranura número 5. Ya está. Y a devanar. 2 y 5. Bueno, pues la segunda bobina ha sido devanada, pues vamos a la delga número 3. Número 3, bueno, primero le damos una vuelta al colector, al eje del colector, delga número 3. Le hacemos un lacito, damos otra delga, otra vuelta, al eje del colector. Hemos devanado ya la bobina que va de la ranura 2 al 5 y ahora vamos de la ranura 3 al 6.
Pues entonces busco la ranura 3, que es esta, ¿no? ¿Veis? Aquí está marcada 3, 3 y 3. Pues la ranura 3, así, 3 y 3. Y buscamos la ranura número 6, 6 y 6, pues la ranura número 6 y a devanar. Bueno, y aquí hemos terminado de devanar la cuarta bobina. Como vemos, la cuarta bobina yo la tengo marcada con un asterisco. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque aquí ya empiezan las dobles capas. Por ejemplo, el lado, en la ranura, perdón, número 4, ya tenemos devanada 2 bobinas, es decir, 2 lados de bobina. Pues cuando hacemos esto, pues presionamos con la uña para repartir mejor las bobinas por la ranura y que luego pues no tengamos problema en que se nos quieran salir y nos rocen con el tambor y rocen con el giro del inducido, rocen con las bobinas inductoras. Bueno, pues aquí hemos terminado de hacer esta bobina, es la bobina 4 a 7, entonces pues el mismo procedimiento, doy una vueltecita al eje del colector, un buclecito, y entonces nos vamos a la delga contigua y hacemos un lacito, y entonces nos vamos a la siguiente, hacemos otro bucle en el eje del colector y nos vamos a la ranura número 5 y a la 8. Ranura número 5, que es esta ranurita, aquí, y nos llevamos el hilo a la ranura número 8, respetando el ancho de bobina, es decir, dejando 2 ranuras libres, o bien entre lado y lado 4 ranuras. Bueno, pues vamos a seguir devanando. Bueno, pues acabamos de ejecutar la última bobina. La última bobina ha sido devanada, que es la bobina que va de la ranura 8 a la ranura 3. Bueno, pues entonces lo mismo. Vamos a dar una vueltecita a ella. Tenemos que ocupar lo menos bobinas posible y vamos ya a la última delga, que la última delga en este caso tiene que ser la 1, que es la delga de la que inicialmente hemos partido. Cada delga tiene que llevar 2 cables, a esta le llega uno, que es la que hemos partido, la que tiene la pegatina. Pues nada, pues un lacito, y ahora pues cortaremos. Bueno, pues el inducido está bobinado, está ya totalmente bobinado. Bueno, vamos a verlo con más detalle. Se han ejecutado las 8 bobinas de las que disponía. Un bobinado imbricado a 2 capas por ranura, y ahora falta la parte más difícil. Como habéis visto, cuando he hecho los bucles no he pelado el cobre. Bueno, pues esto es el próximo paso que vamos a hacer, que va a ser pelar el cobre de las delgas. Las delgas no hace falta porque ya tienen cobre, pero ya tienen cobre, no, ya están peladas. Pero el cobre del hilo sí que hay que pelarlo para que haga contacto con la correspondiente delga, si no el funcionamiento del motor va a ser imposible. Esto es una tarea que es bastante tediosa, pero hay que hacerla bien. Bueno, pues después de mucho darle a la cabeza, bueno, pues he encontrado para comer el cobre de las diferentes espiras. Mal por culo el inducido. Bueno, pues yo con esta fresilla muy fina, esta fresilla va acoplada
al rotalín y va al rotalín mediante una sirga. La sirga tiene un cable de acero dentro que hace girar. Bueno, pues con esto, que es abrasivo, pues he conseguido pues comer el aislante, comer el barniz que lleva el cobre. He conseguido comer el cobre, pues con esto pues he comido el cobre y así poder remachar las delgas. Bueno, pues antes de hacer nada, pues voy a hacer una prueba con el polímetro. Entonces el polímetro yo lo pongo en continuidad, busco la delga 1, que es la que tiene marcada con el papelito, y voy a medir, atención, no voy a medir directamente sobre la delga porque la tengo sin remachar, sino sobre la aislación. Perdón, aislación no, sobre la espira, sobre el barniz. Y ahora tiene que sonar el polímetro. Y efectivamente pita. Bueno, vamos a correrlo, vamos a ver para que veáis mejor cómo lo hago. Ahora simplemente vamos a medir aquí, justo donde he pelado. Y ahí pues vemos que el polímetro pita. Bueno, pues otro par de delgas, perdón, y el polímetro pita y marca la misma resistencia. Ahora no lo vais a ver porque tengo yo la mano ahí. Simplemente quiero comprobar que se hace contacto. En esta también. Esto pues hay que asegurarse bien antes de remachar del gas. Bueno, vamos girando poquito a poquito el inducido. Y vemos que tiene contacto las 8 bobinas, las 8 bobinas, y la resistencia que tienen cada una de las bobinas es de aproximadamente 2,2, perdón, sí, 2,2, 2,3 ohmios. Sí. La resistencia es la misma en cada una de ellas, entre que ya ahora mismo pues el colector se puede remachar, es decir, se pueden doblar las protuberancias, los remaches que tienen las delgas para que pueda hacer contacto la bobina con la delga, que es donde roza la escobilla. Bueno, vemos que el bobinado pues no ha quedado nada mal. Bobinado imbricado. Y el próximo paso pues ya será el remachado. Si queréis le podéis echar una gotita de estaño. Como yo voy a procurar no echarle estaño porque necesito desmontar otra vez el inducido para hacer otra prueba. Pero vamos, si queréis se puede, si lo vais a usar para en un motor, para ya instalarlo de manera permanente, pues le podéis dar un barniz. Es aconsejable un barniz para bobinas y sí estaría bien darle unos puntitos de soldadura a las delgas. Nosotros, como no, como es simplemente este motor es para hacer pruebas, pues lo vamos a dejar tal y como está. Bueno, pues ya tenemos montado el motor y lo hemos conectado pues a una batería de 12 voltios y vamos a ver si gira o no gira.
y vemos que nuestro bobinado ha quedado bastante bien, ¿eh? El motor gira. Vamos a medir el consumo. Voy a poner el polímetro en serie en posición de amperímetro. Motor, el aparato de medida, y vamos a ver. Y vemos que consume pues casi 1 amperio. Y no puedo pararlo, me quema las manos. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser invertir la polaridad de los cables para cambiarle el sentido de giro del motor, a ver si gira bien en sentido contrario. Y vemos que gira sin problemas. Y ahí vemos que con el bobinado que le hemos hecho, pues el motor gira como tiene que girar. Exactamente igual que giraría como vino.
Y bueno, hemos visto que el de balón imbricado pues nos ha funcionado perfectamente. Bueno, ahora vamos a ponerlo a funcionar como generador. Bueno, pues de un taladro he pillado nuestro motor y lo he conectado en paralelo con otro motorcito. Ahora voy a sujetarlo, ahí que se vea bien, y voy a ponerlo a girar y vamos a ver cómo, si funciona. Vamos a verlo funcionar el motor como generador. Y ahí vemos que también funciona como generador.